El crimen de ayer, Crónica Negra Asturiana 1900-1936, y el título de la obra de la historiadora Arantxa Margolles, que edita La Cruz de Grado. Un volumen que recopila de forma novelada pero minuciosamente documentada 44 casos acaecidos en el primer tercio del siglo XX asturiano. Arantxa, ¿cómo empezaste a investigar los crímenes de ayer? Bueno, por casualidad. Yo soy historiadora y tuve que consultar la hemeroteca muchas veces, bueno, pues para buscar información de lo que era la historia seria, ¿no? La historia de verdad, como dicen muchos compañeros. Y empecé a encontrarme con muchos crímenes de Asturias, una región que normalmente no suele ser considerada muy criminal, ¿no? Llamóme la atención y bueno, fui recopilando más por hobby que por otra cosa, hasta que bueno, en su día escribí un artículo en un blog que tenía, casi por afición también, y vi que aquello interesaba a la gente. Y bueno, decidí dar un paso más allá y decir, bueno, pues voy a escribir más para ver qué le parece a la gente, y bueno, parece que gustó. Estoy haciendo una serie investigando y recopilando mucho material porque son crímenes que pasaron a principios del siglo XX, ¿no? Sí, en el libro nos centramos en los crímenes de 1900 aproximadamente a 1936. La razón fue muy clara, es ya la época en la que surge la prensa. Asturias se llena de prensa, ¿no? Nada que ver con el panorama actual. Hay muchísimos periódicos, cada uno de una tendencia, y se puede ver muy bien, bueno, la opinión de cada uno acerca de los crímenes más polémicos. En el 36, con el estallido de la Guerra Civil, todo eso va a cambiar. No solamente los periódicos se reducen a 4 o 5 periódicos en toda Asturias, sino que además en los primeros años de la posguerra, hasta ya bien entrados los años 50, no se va a hablar casi de crímenes. Se quiere dar una imagen de España en paz y no se va a hablar prácticamente nada, sobre todo si lo comparamos con la cantidad de información que tenemos en los años 20 y en los años 30, cuando la gente, bueno, pues era más morbosa que nunca y leía siempre las crónicas negras. El crimen de ayer era el título que siempre se ponía a estos crímenes. Expliques también un poco cómo la industrialización supuso un poco el comienzo de la barbarie, ¿no? En las relaciones entre las personas, la presencia de los bares, los medios de vida, cambiaron mucho también, ¿no? Aquello cambió mucho la criminalidad. Palacio Valdés, en La Aldea Perdida, lo dice de forma excelente, ¿no? De forma muy gráfica. Del crimen rural que suele tener lugar en los pueblos, el crimen, las garroteadas, ¿no? de los mozos en las romerías que acaban a palo siempre. La relación de vecindad, siempre conflictiva. Siempre. También el crimen de violencia de género, desafortunadamente, siempre estuvo y desgraciadamente sigue estando, pero va a surgir una criminalidad muy concreta después de esa industrialización que sufre Asturias, ¿no? Tanto en Xixón, en Ubieu como en Avilés. De repente hay un choque, se pasa de la sociedad rural a la sociedad industrial. El obrero de repente se encuentra con que tiene muy pocas horas de ocio, dinero para gastarlo, pero también muy pocos recursos, y empieza a conocer la taberna, empieza a conocer las armas. Las armas es un fenómeno que apasiona a todo el mundo. En las ferias se regalan revólveres, incluso se llega a crear en Inglaterra un revólver para señoritas, se solía decir, para llevar ligero, para llevar en las bicicletas, ¿no? Hasta ese punto llega la moda por las armas. Claro, eso produce un choque con la sociedad, que está acostumbrada a matar, pero matar, como decían ellos, como se matan los hombres de verdad, ¿no? A palos o con las manos, no con un arma. Es un choque un poco curioso visto desde la perspectiva de hoy, pero sí que es verdad que se genera un tipo de crimen muy diferente al que estaban acostumbrados en Asturias del siglo XIX, y mientras que hay otros que perviven, bueno, pues la sociedad va cambiando muchísimo y claro, pues el crimen, que es parte de la sociedad, por supuesto también. ¿Había menos respeto a la vida en aquellos años que ahora? Yo no sé si decir menos respeto a la vida, pero sí que había mucha más costumbre hacia la muerte. Era mucho más habitual que hoy en día que pues perder a varios hijos, ¿no? de todos los que se tenían, perder a un hermano, a un marido jóvenes por enfermedad, por accidentes, por lo que fuera. Y eso se refleja también muy bien en los crímenes. Cuando hay un crimen de los que solían ser tan habituales, ¿no? De taberna, en la taberna dos borrachos se pegan y a veces pasa lo que no debería pasar, hay periódicos que lo publican, y el periódico contrario
siempre, especialmente a principios de siglo, ataca al rival diciendo que son crímenes, bueno, pues demasiado normales, ¿no? Demasiado de día a día. Claro, esto lo vemos desde la perspectiva de hoy, que cualquier mínima reyerta que hay en cualquier ciudad de Asturias sale a titular completo, ¿no? en los periódicos, y nos choca un poco, pero es verdad que de aquella, bueno, pues la muerte estaba mucho más presente que, bueno, que afortunadamente hoy en día. En los periódicos también hubo una reflexión entre ellos, ¿no?, sobre ese tipo de noticias que se daba, aunque a veces fueron en realidad para medirse quién daba más o menos, con detalles más o menos escabrosos. Bueno, a día de hoy se mantiene también, ¿no? Sí, sí, es una dinámica que desde que surge la prensa siempre está, si crónica negra sí o crónica negra no. Hay muchos periódicos aquí, en concreto en Asturias, ¿no?, que van a publicar la crónica negra, pero curiosamente cuando la publica el rival, normalmente cuando el rival se adelanta a dar la noticia en exclusiva, pues critica, bueno, pues que sale demasiada sangre, que es un mal ejemplo para la gente que puede leer los periódicos y que puede, bueno, pues el discurso de siempre, ¿no?, el discurso que se mantiene hoy en día también, que no se deben publicar ese tipo de noticias en los periódicos, cosa curiosa cuando el mismo periódico muchas veces 2 meses después saca en portada pues el crimen que le haya tocado a él en suerte. Muchas veces hay enfrentamientos que en realidad son políticos disfrazados de esa lucha en contra de la crónica negra, ¿no? Hay periódicos que en ciertos crímenes, por diferentes intereses, no publican nada y se dedican, bueno, pues a los que sí lo hacen, a atacar siempre con ese discurso que es un poco la cabeza de turco, ¿no?, de la prensa, aún lo sigue siendo hoy en día, así que tampoco extraña demasiado.